Bueno, entonces, ¿les parece si vamos iniciando con la clase? Que en este caso sería la sesión 5. Vamos a ver un poquito de la sesión 4 con el tema de guía para la elaboración de programas de estudio no convencionales. Am, bueno, no sé quién desea tomar la palabra, que nos cuente a lo mejor un poquito de manera breve algunas cosillas que tienen que ver con la elaboración de los programas. Obviamente estamos hablando de programas educativos, ¿no? Le escuchamos, perdón, la escuchamos. ¿Alguien? ¿No? ¿O ya se les olvidó lo de la clase pasada? Bueno, lo de la lectura pasada, ¿no? ¿Nadie? Pues yo, A ver, adelante. bueno, nos hablaba del diseño, se podría decir, Ujú. de los programas de estudio. Ajá. Bueno, nos daba como una guía para su elaboración. Ok. Mm, Nos hablaba un poco de cómo eh, se implementan también las herramientas tecnológicas Ujú. en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas. Em, Nos hablaba también de tres principios de la innovación educativa, me parece que en la universidad. Ujú. Nos hablaba de lo que era, creo que la utilidad de un proyecto de reforma educativa que iba pues, a permitir el mejoramiento, la organización de las estructuras, Ujú. eh, y todo, bueno, y los mecanismos de lo que se requería para un buen financiamiento de la institución. Toda esta parte burocrática, se podría decir, Ujú. administrativa, tal vez. Ujú. Y nos hablaba de pues de un modelo que trascienda, Ok. que, que no sea cerrado, me parece, y que sea un modelo más flexible, Ujú. que se adapte a los contextos y a los grupos y tal vez también más a detalle al propio alumno. Ujú. Em, Mediante pues el apoyo también de lo que eran las tecnologías Ok. y un nuevo rol de lo que era el papel bueno, un nuevo rol del docente o que tenía que desempeñar el docente Ujú. como pues el facilitador, como un facilitador de contenidos Ok. o del aprendizaje, podría decir. Em, Nos mencionaba también que para el diseño, bueno, innovar en estos diseños o esto, bueno, en este programa se tenía que hacer o creo que ya lo habíamos mencionado, tener todas las bases teóricas de las diferentes disciplinas que apoyan a la pedagogía Ajá. para pues el diseño de estos programas. Em, Nos hablaba mm, de, de un, digamos, una propuesta
para poder pues elaborar este tipo de programas. Nos hablaba de primero establecer, creo que un marco de referencia del grupo, Ujú. el cual iba a hacer referencia a que o las necesidades de los estudiantes, se podría decir así, o los elementos del curso que se va a tratar. um, no lo, ajá, bueno, es que nos hablaba de cómo, de tener un marco de referencia de lo que se va a tratar en dicho curso, me parece. Ujú. Em, que nos habla de que tenemos que identificar en qué periodos se va a dar y qué materias van a anteceder a dicha materia que vamos a impartir, se podría decir, o las asignaturas que se encuentran al paralelo de la materia que vamos a impartir, ajá, o del curso que vamos a impartir. Y pues tener como una visión global de lo que se va a tratar el curso, se podría decir así, Ujú. cuáles son las intenciones y pues todo con relación a la materia que vamos a tal vez a impartir. Ok. Em, Se requiere también una cierta evaluación de las necesidades del grupo, de, ajá, de los contenidos o el aprendizaje que ya tienen los que van a ser nuestros alumnos para poder adecuar nos decía que la instrumentación didáctica, algo así. Instrumentalización. Eso. Ujú. Y poder establecer y organizar pues un marco de referencias y Ujú. ya tener como que las qué se va a impartir, cómo más o menos se plantea hacer y las necesidades que tiene dicho grupo. Ujú. Después nos mencionaba algo del desarrollo de objetivos, creo, y contenidos, me parece. Ujú. Desarrollo de objetivos y contenidos de aprendizaje, creo. No, aquí nos decía que iba a presentar de cierta manera, em, de manera escrita ya como más en un documento, se podría decir, esta parte ya van plasmados lo que son los objetivos em, del curso, Ujú. los propósitos o lo que se desea lograr en la asignatura, Ujú. que en un lenguaje que sea de cierta forma accesible o que pueda ser entendido por el alumno. Eh, y pues en sí es eso, ¿no? De tener como qué deseamos lograr, o sea, los objetivos, que tal vez capacidades, qué destrezas se van a adquirir Ujú. eh, con dicha intervención o instrucción. Ujú. Y más o menos se da como, bueno, pues eso, los objetivos. Posteriormente nos dice que hay que planificar y organizar situaciones de aprendizaje, me parece, sí, creo que sí. Sí. Ujú. Este, otra vez recalcando que no todos aprendemos de la misma manera, que todos tenemos características propias y pues tomando en cuenta esas diferencias,
pues empiezan a planificar o se empiezan a pensar estas estrategias que vamos a utilizar para compartir el conocimiento y que los alumnos puedan aprender. Beneficiando de cierta forma aquellas estrategias que abarquen pues la mayoría, por lo menos, si no toda la mayoría de las formas de aprender de los muchachos o de los alumnos. Y pues habla de todo este desarrollo de una secuencia didáctica, se podría decir, ¿no? Del inicio, el desarrollo y el final y las evaluaciones que se hacen de acuerdo a ello. Y ya al final, pues ya me parece que creo que era la evaluación de los aprendizajes. Okay. Y pues yo aquí ya habla de ver qué tanto nuestra intervención fue efectiva, digámoslo así, y qué tanto, pues de cierta manera los alumnos llegaron a aprender, si vemos esta parte de la evaluación. Se van a efectuar pues de ciertas diferentes actividades para ver que pues sí, qué tanto los alumnos pues pueden demostrar que lo ha aprendido. Y pues en sí creo que la lectura hablaba más de todo este proceso de elaboración de los proyectos, de los programas de estudio. Ya después de cierta manera de elaborar este programa o este diseño, pues ya es parte de lo que se quiere lograr para mejorar la calidad en la educación. Se trata de incluir ¿cómo se llama? Innovar a la hora de crear o a la hora de diseñar estos proyectos, permitiendo que estos contenidos que se van a impartir o que toda esta parte del currículum, toda esta parte, pues sea un poco flexible. Creo que ya lo habíamos comentado en las otras clases, de que sabemos que hay diferencias, que hay contextos diferentes y que muchas veces se plantean los programas de una manera estandarizada, o sea que se pretende que todos aprendan lo mismo, cuando pues realmente a veces es muy complicado pues adaptar a los contextos de cada estado, de cada lugar. Entonces, pues me parece que eso es todo. Ok, muchas gracias, Gise, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos deja esta lectura? Bueno, ahorita le damos la participación a alguien más con respecto a la lectura de la clase pasada. Bueno, ya explicábamos los motivos. ¿Por qué es importante saber de la... ¿Por qué es importante saber de la elaboración de programas de estudio? Porque son precisamente las personas que se dedican a elaborar estos programas de estudio lo que están formando el currículum, ¿no? Y en ese sentido, algo muy importante de lo que comentó su compañera es precisamente que debe haber una sucesión de contenidos. Es decir, no podemos empezar por un contenido más difícil, ¿no? Aunque esté en el mismo currículum, sino que necesitamos ir desde abajo. Y, por ejemplo, nosotros si hacemos la analogía con nuestra carrera, seguramente si hubiéramos empezado con diseño curricular, no es que no hubiéramos podido trabajarlo, pero seguro que nos hubiera costado un poquito más.
En ese sentido, necesitamos esa sucesión de contenidos, es decir, qué materias van antes, ¿no? ¿Cuáles son las que nos van a introducir? ¿Cuáles son aquellas que nos proponen precisamente una complejidad media? Y finalmente las materias o los contenidos más difíciles. Otra cosa que mencionó su compañera fue la de la instrumentalización didáctica. Bueno, dentro de los planes, dentro de esta creación de programas de estudio, también proponen instrumentos didácticos. Y esos instrumentos o esa conjunción de instrumentos didácticos hace parte de la instrumentalización, ¿no? Hace parte de las herramientas que nosotras vamos a usar para la aplicación de los contenidos del currículum de una manera más amena para nuestros estudiantes o nuestras estudiantes en el espacio educativo en el que nos encontremos. En ese sentido, siempre es importante tener un bagaje de instrumentos, ¿no? Para poder usarlo en la medida de lo posible dentro de la institución o del grupo. En este caso, está hablando de contenidos de un grupo que nos permita precisamente, bueno, tener las herramientas para poder aterrizar el conocimiento. Y hablaba, Gise, de las necesidades del grupo. Es cierto que no solamente en esta elaboración de programas tiene que ver las necesidades del grupo, sino también ya lo hablábamos en otro momento, las necesidades del país, ¿no es cierto? Es decir, en ocasiones el currículum se modifica de acuerdo a cada una de las necesidades que tiene precisamente el país en ese momento específico, y hacia allá se encamina el currículum mediante estas reformas educativas, ¿no? O también pueden ser reformas educativas auspiciadas por lo político, es decir, por el partido que se encuentra en el poder, ¿no? Y hace una reforma. Ahí está la reforma del 2013, que es una reforma no educativa, sino más bien una reforma fuera de la educación, pero que se toma como educación, ¿no? Y que ahí llenaba los intereses políticos, no realmente los intereses educativos. Y bueno, es importante tener las necesidades del grupo para enfocar entonces desde ese punto de vista la elaboración del programa educativo, ¿no? O del programa de estudio que se va a aplicar dentro de ese grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos? Pues si estamos en un país realmente grande, ¿cómo vamos a ver las necesidades de un grupo? Porque el grupo es de 20, 30 o 40 personas, llámese primero, segundo, tercero o N grupo. Y no son iguales. Bueno, pues aquí ya no está hablando de grupos escolares, aquí está hablando de grupos de jóvenes, niños, señoritas, niñas, ¿no? En edad escolar. ¿Cuáles son las necesidades que debemos de atacar en este sentido escolar? Por ejemplo, en primaria, ¿cuáles son las necesidades de todos los niños que van a entrar a primero de primaria? Es decir, de todos los niños de un país que están en este rango de edad. Ah, bueno, reforzar la lectura, reforzar la escritura, reforzar el conocimiento del medio, reforzar la lengua materna, etcétera, ¿no? Es decir, esa es una necesidad de un grupo en específico. Y así sucesivamente hasta llegar a los grupos, digamos, más grandes. Por ejemplo, en bachillerato,
¿Cuál es cuál es, cuál es la necesidad de esos grupos de bachillerato? Ah, bueno, pues la necesidad es que conozcan ya más aspectos de su vida futura, como por ejemplo el empresarial, el económico, etcétera. La historia, es decir, se les da un contexto que les puede cobijar con respecto a lo que ellos verán en la vida, ¿no? Ahora, después de la prepa hay necesidades de grupos diferentes. Por ejemplo, los que van a ser ingenieros, llámese civiles o llámese industriales o mecatrónicos, tienen entre ellos necesidades diferentes. Y entonces, de acuerdo a esas necesidades, el currículum es cómo se adecua. No es lo mismo un ingeniero, ingeniero civil, por ejemplo, a un pedagogo o una pedagoga, ¿no? Tenemos necesidades diferentes. ¿Por qué? Pues precisamente porque nuestro ámbito de acción se va a aplicar en eso, en otros espacios diferentes, ¿no? En ese sentido, las necesidades del grupo. Ahora, también mencionaba algo sobre los objetivos del curso, ¿no? Los objetivos del curso. Es decir, ¿cuál es el objetivo de nosotros como pedagogos? Pues formar profesionales en pedagogía que puedan tener la capacidad, las estrategias, la metodología, ¿no? El conocimiento para llevar a la siguiente generación de estudiantes a un nuevo nivel educativo, ¿no? Es decir, ese sería uno de nuestros objetivos principales. Y y es precisamente lo que se quería, lo que se desea lograr, ¿no? Hablaba también su compañera de planificar, organizar situaciones de aprendizaje. Bueno, eso ya nos toca más a nosotros como docentes, pero claro que desde la parte superior también hay gente que se dedica a realizar estos planes, este currículum, por ejemplo. Eh, o en este sentido, este plan y programa, ¿no? Se nos da un plan y programa general y nosotros de ese plan y programa lo que hacemos es precisamente tomar ciertas ideas o tomar ciertos temas y entonces realizar realizar nuestra planeación, la que nosotros vamos a aplicar en el espacio educativo en el que estemos. Entonces, hacer una elaboración de algún programa de estudio no es como nada más agarrar, quiero dar informática y entonces agarro los temas al azar y los pongo, sino lleva una sucesión de temas, sino lleva una sucesión de estrategias y más, ¿no? Hablaba finalmente de la evaluación de estos contenidos educativos. Bueno, dentro de la misma elaboración de programas hay propuestas de evaluación, ¿no? De evaluación en este sentido de observar de alguna manera que el otro o la otra han alcanzado el conocimiento para lo cual se hizo ese programa, ¿no? Y que están preparados para un nuevo conocimiento. Bien, no sé si me expliqué ahí. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda? ¿No? De mi parte, no, Lick. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguien más quiere participar con respecto al tema anterior? ¿Que quiera decir alguna conclusión o algo por el estilo? ¿No? Compañera Avi o compañera Joana, compañera Bere. De mi parte, no. Ok, muchas gracias, compañera Joana. Bien,
Bueno, supongo que las demás compañeras tampoco tienen mucho que decir. Bueno, creo que también lo explicó muy bien su compañera Gise. ¿Les parece entonces si entramos a pues al tema que sigue, que en este caso sería formulación de objetivos, formulación de objetivos o en la diapositiva son los objetivos instruccionales, en este caso del diseño instruccional, pero que se relaciona con el currículum. Recuerden que el diseño instruccional es precisamente aquel espacio donde se crea el currículum y donde se crean los planes y programas, ¿no? Entonces, bueno, le daríamos oportunidad a su compañera Abby. Y ya después, si quiere comentar a alguien más, se los agradecería. Adelante, compañera Abby. Bueno, no sé si tengas algo que comentar. Yo supongo que sí, ¿no? Bueno, creo que no, no está. Compañera Bere, ¿nos quieres comentar algo del tema? ¿No? ¿Tendrán problemas con su conexión a internet? O bueno, alguien que quiera hacer un comentario sobre la lectura. Pues yo. Adelante, dice. Este, ok, bueno, creo que esta parte de bueno, de la lectura sí es para reflexionar, Ajá. pero siento que más como para tener la base de cómo vamos a implementar estos objetivos. Uh-huh. No sé qué digan mis compañeras, pero a mí en lo personal, me gustaría que, no sé, nos proporcionara algún tema o alguna parte de un proyecto del programa, parte del programa educativo, Uh-huh. para que de ahí podamos elaborar nuestros propios, bueno, los objetivos con respecto al tema o a la parte que nos diga, para poder empezar a plantear estos objetivos, porque siento que es más como de práctica Uh-huh. más que de lectura, Uh-huh. porque podemos leer las lecturas y pues ya vamos a tener la parte teórica, pero para desarrollarlo siento que sí necesitamos como la práctica. Ok. Eh, Hablando ya más de lo de la lectura, bueno, de lo que nos habla, qué son los objetivos. Uh-huh. Y pues creo que eso ya habíamos igual tocado el tema con anterioridad, ya que pues los objetivos son los logros que se desean alcanzar Uh-huh. o los resultados esperados, y pues expresa lo que son las metas de aprendizaje a las que pues se quiere llegar. Uh-huh. Eh, ok, nos habla también que para la redacción de los objetivos se va a plantear un reto de aprendizaje. Eh, y pues se va a hacer o se va a referir al dominio de aprendizaje
que se desea lograr en los alumnos. Para plantear o formular lo que son los objetivos, pues se requiere, nos decía, de identificar las necesidades de aprendizaje y plantearse la solución de un problema. Entonces, que para esto se tiene que, bueno, para facilitar el proceso de identificación de las necesidades, se requiere identificar los problemas, las deficiencias o carencias en el curso que se va a estar diseñando. Nos hablaba de identificar problemas a nivel de valores, de habilidades, actitudes, conocimientos o realización de la actividad, de las actividades que se piensan llevar dentro del curso, y especificar las habilidades o valores o actitudes que pues los alumnos deben de desarrollar, que sí, que deben de desarrollar. Nos hablaba, creo que también de plantear y solucionar los problemas. Para plantear cómo solucionar los problemas, se recomendaba tener fluidez en las ideas, tener un pensamiento reflexivo, o así me parece, sí. Originalidad, capacidad de redefinición, sensibilidad y capacidad evaluativa, me parece, para poder pues llevar a cabo para pues sí plantear estas soluciones a los problemas que se plantean o que surgen. Bueno, nos mencionaban que también se tiene que en los objetivos se deberían considerar quiénes son los participantes, qué contenidos se van a presentar o que se pretenden aprender, ¿no? Y la situación de aprendizaje, y también qué va a hacer, es decir, la acción que será realizada que van a ser realizadas por los alumnos. Y nos daba varios ejemplos de cómo se iban a tener que ir planteando, y que de cierta manera no había un número específico de cuántos objetivos tenemos que redactar, sino que estos van a ser de acuerdo a lo que se pretenda lograr dentro de pues la práctica, ¿no? Bueno, de la instrucción, se podría decir. Y nos hablan también de los diferentes tipos de objetivos. Nos habla del objetivo general, que en mis palabras podría decir como es en forma generalizada o un poco más amplia, una manera pues sí general de ver qué es lo que se quiere lograr, ¿no? No es tan detallado, pero pues nos da la idea de lo que se pretende lograr con dicha orientación. También nos habla del objetivo terminal,
nos hablaba de que tenía que expresar o va a describir la forma precisa, la conducta que se espera en el participante. O sea, que al final de cada instrucción, de cada secuencia, qué es lo que se pretende que el alumno logre o qué se espera de él al terminar esa unidad o ese curso, se podría decir. Ujú. Y también nos habla de el objetivo específico, Ajá. que ahí sí ya describe exactamente o detalladamente la conducta de los alumnos al realizar o al finalizar la actividad de aprendizaje. Ok. Eh, mm, ya después de todo esto, nos hablaba de los niveles de objetivos, me parece. Ujú. Y nos hablaba en tres, que se dividían en tres áreas o dimensiones, que eran los cognitivos, que se hace, pues, hace referencia a todo lo teórico, eh, a toda esta parte conceptual, se podría decir, Ujú. los afectivos y los psicomotores, Ujú. psicomotores, ajá, y pues este, pues bueno, pues sí son los contenidos o los objetivos que se pretenden lograr en esas áreas. Eh, Nos hablaba también de la taxonomía de Bloom. Ajá, la taxonomía de Bloom. Creo que ya la habíamos visto En anteriormente, algún espacio, sí. ajá, pero no muy a detalle, o no recuerdo bien, pero me parece que sí ya la habíamos visto. Ujú. Y nos mostraba las escalas de complejidad de cada uno de estos dominios, en el Ujú. dominio cognitivo, en el dominio afectivo y en el psicomotor. Ujú. Como ya lo mencioné, los cognitivos promueven el aprendizaje de conocimientos y habilidades mentales. Los afectivos, pues hace referencia a los sentimientos, ¿no? Y valores o actitudes que se toman. Ujú. Y los psicomotores pues van a promover el aprendizaje de ciertas destrezas motoras, algo así, Ujú. de, del cuerpo. Del cuerpo. Ujú. Y eh, nos hablaba de el modelo de Mager, ¿sí? Ujú. Eh, de cómo igual se plantean una forma de plantear los objetivos. Ok. Y nos hablaba de que en este modelo se tomaban en cuenta lo que eran los comportamientos, Ujú. las condiciones y los criterios. Eh, y bueno, relacionado a esto, los comportamientos, nos mencionaba que también, bueno, era como algo de lo que ya podría hacer el aprendiz, Ujú. eh, algún comportamiento, algo eh, nos mencionaba algo del funcionamiento, de cómo es que ya se iba a comportar el alumno tras cierta instrucción. Mm, y
las condiciones se refiere a la situación que en la cual el alumno pues, va a realizar el comportamiento. Okay. Y las condiciones, los criterios, perdón, sí, eran los criterios, ¿no? Sí. Los criterios describen ¿cómo sería? El que describe cómo se va a evaluar, digamos, dicho comportamiento, digamos, como un cierto estándar Uh-huh. de qué tanto se adquirió dicha destreza o dicho conocimiento. Uh-huh. Y pues en general, eso creo que sí, de lo que más me acuerdo Uh-huh. de la lectura. Bueno, era una presentación Ajá, sí. y ya nos mencionaba de cómo es que íbamos me parece que también había unos brindaba la tipologías de Gagne y Brinks o Uh-huh. algo así también en, en taxonomía y qué tipos de aprendizaje se desean adquirir, que tienen que ver con cómo vamos a plantear los objetivos Okay. de dicho curso, de dicha frecuencia y etcétera. Y creo que eso es lo que más me acuerdo de la lectura, de la Okay. primera lectura. Ok, muchas gracias, Gise. Bueno, y como lo dices, eso sería importante que nosotros lo pusiéramos en... Bueno, no se puede poner en práctica porque tendríamos que estar haciéndolo, pero sí podríamos intentar diseñar un objetivo o varios objetivos desde lo que la lectura nos propone, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado que qué eran los objetivos, ¿no? Y es algo a lo que uno quiere aspirar, es algo a lo que uno quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de que ustedes sean o quieran estudiar pedagogía? Compañera Bere, ¿cuál es su objetivo? ¿Tiene un objetivo en particular? No hablemos de una materia en específico, sino de la licenciatura en general. ¿Por qué estamos estudiando pues pedagogía? ¿Cuál es nuestro Como objetivo? objetivo Ajá. personal, Ajá, sí, personal, podría ser. bueno, de acuerdo a, pues sí, lo que estamos estudiando Ujú. sería, no sé, como un objetivo, pues lograr cumplir Ujú. con los requerimientos de la licenciatura Ok, para poder ejercerla en un futuro. ok. Así como también pues otros de los objetivos en la licenciatura, sea como, bueno, sea cual sea la materia, pueden ser pues cumplir con todas las actividades, Ok, eh, no sé, adquirir el conocimiento necesario, ok. que son más englobados o que engloban más todo lo que venimos trabajando, no solo, por decirlo así, de matemáticas, bueno, aprender a sumar, Ujú. no, sino pues más global serían esos objetivos. Ok. Y allí muchas gracias, Bere. Ahí en esta pequeña explicación de objetivos,
Fíjense, dice, ¿qué son los objetivos? Son logros que se desean alcanzar a mediano y a largo plazo para facilitar el proceso de aprendizaje. La pregunta es, ¿por qué estamos estudiando o cuáles son nuestros objetivos de estudiar la licenciatura en pedagogía? Y habla su compañera Bere precisamente de estos objetivos de aprendizaje, pero también de poder ejercer, uno de los objetivos es de poder ejercer precisamente la licenciatura, ¿no? Ese es uno de los objetivos, ¿no? Y en ese sentido, también trabajar con cada una de las materias, intentando digamos, cumplir con cada una de ellas, pero nuevamente hace énfasis, lo importante es obtener el aprendizaje. No, es decir, creo que el objetivo de estudiar pedagogía, y no sé si las demás compañeras están en ese mismo objetivo, es precisamente de lograr una de las metas que es terminar la licenciatura. Pero no solamente el terminarla, sino además de ello, obtener los conocimientos para trabajar precisamente en este aspecto cognitivo, ¿no? Que este objetivo va a ser un cambio de conducta en mí, o ya lo está haciendo. De hecho, no vemos de la misma manera la educación, o no la vemos ahora de la misma manera que cuando iniciamos la carrera, ¿no? Es decir, si yo observo una película o un libro o algo, siempre vamos a estar intentando sacar ideas de esos espacios en los que nos encontramos inmersos, ¿no? Y en ese sentido, nuestra visión con respecto a la educación ha cambiado. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos también han ido cambiando. Supongo que uno de los principales objetivos al principio de la clase, al principio de la licenciatura, era terminar la licenciatura. Y conforme vamos avanzando, no es que esos objetivos hayan desaparecido, sino que se refuerzan y han aparecido nuevos objetivos, ¿no? Y además, esos nuevos objetivos vienen vinculados con ahora una autoplanificación del aprendizaje, ¿no? Es decir, yo misma busco los medios, ¿no? Para identificar cuáles son mis capacidades que me lleven a lograr o a alcanzar esos objetivos, ¿no? Bueno, ese podría ser parte de un pequeño ejemplo. Ahora, ¿cómo redactamos ese objetivo? ¿Cómo redactaría yo ahora que ya sé teóricamente qué es un objetivo? Que ya tengo conocimiento de lo pedagógico. ¿Cómo redactaría yo un objetivo con respecto a el aprendizaje? ¿Quién me comenta? Gise, ¿usted me puede decir cómo podría yo redactar un objetivo ahora, digamos, con respecto a mi aprendizaje, no solo el de ahora, sino también el futuro? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría yo que identificar primero? Adelante, Avi, y ahorita Gise, o ya quieres, Gise. No, Que participe, Gise. No, primero mi compañera. Adelante, Avi. Ok. Pues un objetivo en cuanto al aprendizaje El de ahora y futuro. Ajá, el propio, o sea, es decir, el de ustedes. Ok. Pues, pues primero tendría que ver pues cuáles son las necesidades que tengo. Ok. eh,
y ya en base a eso, pues plantearme y decir, bueno, pues para obtener, no sé, tal conocimiento o, no sé, o en este caso, para obtener mi título, pues obviamente tengo que tener a lo mejor una calificación, eh, pues la suficiente como este, para pasar y ya de ahí, pues supongo que también tiene que ver con el llevarlo a cabo en serio, o sea, Ok, para que sí obtenga ese resultado que yo ya me planteé antes. ok. Muchas gracias. Llevarlo a cabo en serio, ¿sale? En ese sentido, podría ser identificar qué es lo que me hace falta y luego buscar la manera de llevarlo a cabo. Adelante, compañera Bere. Compañera Bere. Sí, profe. Bueno, no sé si quiere hablar primero, Gise. Bueno, es que ya había empezado a hablar antes. Gise, ¿le das la oportunidad a tu compañera Bere? Sí, ¿qué Ade- pasa, mi compañero? adelante, adelante, Bere. Bueno, eh, en la lectura nos decía que para poder lograr plantear un buen objetivo, Ujú. nos decía que hay que identificar los problemas. Ok. Y bueno, la palabra me la ganó Abby, pero es más o menos lo mismo que iba yo a decir, Ujú, el identificar qué es lo que queremos lograr para alcanzar las metas. ujú, Por ejemplo, en otras materias, no me acuerdo cuál fue, pero hubo una materia en la que vimos igual sobre los objetivos ujú, e incluso nos venía una tablita o una lista de palabras con las que pueden iniciar los objetivos. ujú, Identifica, redacta, realiza, ujú, recuerda, que son palabras con las que das la acción que tiene que hacer el alumno, más ujú. aparte lo que tiene que hacer, o sea, recuerda el, recuerda el procedimiento o realiza un cartel sobre las sustancias, no sé. Ujú. Eh, Siempre tenemos que iniciar con una palabra donde se dé a lo que se quiere llegar. Ok, ok, muchas gracias, Bere. Em, Gise, ahora sí quieres participar. Bueno, es que con respecto a lo de un objetivo con respecto a mi aprendizaje, como lo menciona la compañera Abby, identificar mis necesidades o los problemas que tengo, saber qué es lo que quiero Ujú, y cómo lo voy a lograr. Eh, bueno, eso, ¿no? De saber eso, qué es lo que necesito, cómo lo voy a lograr y para qué, ¿no? ujú. Es como lo que estamos haciendo en nuestra tesis, Ok, en muy el buen planteamiento ejemplo. de nuestro objetivo. En mi caso, por ejemplo, es la significación de lo que es ser un buen maestro, ¿no? Ujú, Mi objetivo como tal es eh, clarificar ok, el, eh, el significado de ser un buen maestro en la comunidad de Texuquixpan, digamos así. ok. Ese es mi objetivo general de mi tesis. Y ya de ahí se parte como lo específico, Ujú, que no sé, de poder definir o tener el concepto claro, no sé,
cuál es la perspectiva de los diferentes, de los involucrados con respecto al tema. Ujú. Este tipo de situaciones que nos llevan a realizar una acción. Ok. Y esa acción nos lleva al aprendizaje Muy bien. de dicho tema. Entonces, pues es eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Identificando cuáles son las necesidades o lo que se requiere Ujú. para poderlo alcanzar dicho objetivo. Y dentro de esos objetivos se va a plantear qué se debe de hacer para poder cumplir con ese objetivo. Ok. Ok, bueno, en conclusión, para poder realizar un objetivo, cualquiera que nosotros querramos, sí, es cierto, necesitamos tener unos verbos específicos para iniciar con el objetivo. Por ejemplo, si queremos, bueno, en primera instancia necesitamos identificar cuáles son nuestras inconveniencias, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras carencias, ¿no? Y cómo podemos resarcir esas, pues esas dificultades, ¿no? Y después también tenemos habilidades, ¿no? Entonces hay que especificar cuáles son esas habilidades, ¿no? Y sí, sería bueno tener una tablita, como dice su compañera Bere, de, pues de verbos que pueda yo usar, ¿no? De verbos que pueda yo usar para comenzar mi objetivo, llámese específico o llámese general. Por ejemplo, no sé, en el caso de Gise, que ya tocó su tema de la tesis, podría ser analizar la visión de las personas con respecto a lo que ellos creen que es ser un buen docente, ¿no? O identificar, ¿no? Identificar de acuerdo a la visión de las personas entrevistadas cuál es un buen docente. O Las inferir. características. ¿Cómo? Las Ah, características de las un buen. características de un buen docente, ¿no? Es decir, puede utilizar varios verbos como analizar, identificar, mostrar, relatar, revelar, presentar, probar, es decir, explicar, examinar, exponer, digamos como en ese sentido de los objetivos estos generales, ¿no? Objetivos esto, en ese sentido. Con respecto a lo que platicábamos de nuestros objetivos dentro de lo educativo, en este sentido de yo como estudiante, bueno, podría yo hacer, encontrar estos inconvenientes, estos problemas, estas deficiencias que tengo, ¿no? Y entonces uno de estos objetivos podría ser precisamente analizar cuáles son los inconvenientes que yo tengo con respecto a un aprendizaje mucho más significativo dentro de mi proceso educativo en la licenciatura, ¿no? Y entonces ahí puedo sacar varios componentes, ¿no? A lo mejor lo que me falta es precisamente como practicar un poco, como aterrizar en la práctica esto que ya estoy teniendo en la teoría. Es decir, yo que estoy haciendo la tesis ahora, estoy aterrizando varios de ese conocimiento en donde en la tesis, ¿no es cierto? Y no es lo mismo que tenerlo en la teoría. En la tesis como que nos salen muchas duditas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Pues vemos cuáles son los problemas o los inconvenientes que tenemos al resolver tal o cual
problema dentro de la estructura o del armado de la tesis y voy limpiando o voy limando, digamos, esos pequeños inconvenientes y voy obteniendo un nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros vamos ocupando ciertos, para escribir el objetivo necesitamos tener ciertos contenidos o ciertos verbos que me permitan enfocarme a ese proceso de los objetivos, ¿no? Y bueno, también saber cuáles son mis habilidades, por ejemplo, ¿no? No comprendo algo y ahora no solamente me quedo ahí, sino una de mis habilidades es precisamente investigar, ¿no? También actitudes, también valores, también información. Esa información ya no se queda como tal, sino ahora yo la convierto en conocimiento. ¿Cómo? Investigando en otras fuentes, ya sea bibliográficas, hemerográficas, videográficas, investigando con otros profesores, ya sean mis profesores de la universidad o otros que estén en otras universidades, pero que tenga yo contacto con ellos y me den una visión diferente, ¿no? Quizás me dan luz y entonces mis objetivos van cambiando en ese sentido. No sé si me voy explicando. Recuerden que esto lo estamos adecuando a nuestro contexto, el que nosotros estamos conociendo, pero esto de los objetivos, al menos en esta presentación, en esta lectura, está hablando de los objetivos que se proponen dentro de los planes educativos o dentro de los currículos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo identificamos una problemática o una deficiencia dentro de un espacio educativo o dentro de nuestro país como espacio educativo? ¿Cuáles son las deficiencias? Ya lo decía Gise, es que no podemos estandarizar la educación porque hay espacios, hay comunidades donde no están contextualizados con respecto a la estandarización de la educación, sino que conocen otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido necesitamos como tener ese currículum, sí, con esos objetivos que ya se estandarizaron, pero ahí depende de nosotros como docentes flexibilizarlos, ¿no? Y adecuarlos. Por eso es que el currículum debe ser flexible. Más o menos me voy explicando. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, recordemos la lectura anterior de que nos hizo favor la compañera Gise de comentarnos toda la lectura. Necesitamos saber de las necesidades de los otros. Cuando yo digo de que creamos nuestros propios objetivos con respecto a ya sea la tesis, con respecto a ya sea el aprendizaje personal, necesitamos tener en cuenta esas necesidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, seguramente ustedes, ahora que están en metodología de la investigación, están viendo otras partes más cuantitativas de la investigación, ¿no? Es decir, ya llevo una idea de la investigación, pero seguramente que ahora que estoy precisamente llevando una metodología más cuantitativa, yo me estoy aprendiendo sobre eso y quizás estoy intentando meter eso en lo que yo ya estaba haciendo en mi tesis. Lo cual posiblemente
me genere ciertas dudas, ¿no? Porque lo estaba haciendo de una forma y ahora me dicen que debe de ser otra forma, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer para no confundir a la gente o para no confundirme yo misma? Pues necesito detectar cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo realmente quiero aprender y cómo lo quiero llevar a la práctica. Hay muchas formas de llegar al producto final, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y en ese sentido necesito formular materiales intencionados, ¿no? Es decir, si yo quiero saber cómo es para la gente un buen docente, hago una herramienta. Si la quiero tal cual, hago una herramienta que esté un poco cerrada, que no deje lugar a la subjetividad del otro y que me dé un resultado que pueda yo medir, ¿no? Es decir, mi subjetividad no está metida dentro de ese diseño. Pero si mi intención es saber la subjetividad de los otros, inevitablemente necesito tener precisamente una herramienta que me permita capturar la subjetividad de las otras o de los otros, ¿no? Es decir, en vez de hacer una pregunta cerrada o con muy pocas posibilidades, hacer una pregunta abierta y en vez de escribir, bueno, grabar, ¿no es cierto? Buscar las alternativas. Y en ese sentido, yo estoy intencionando también mi material. Claro, es un proceso de recuperación de la información, pero que me va a dar evidencia etnográfica de lo que yo quiero dar cuenta. No de lo que yo pienso, porque mi subjetividad también está ahí, pero voy a dar cuenta de lo que los otros piensan, de lo que los otros dicen, ¿no? Y desde lo cuantitativo solamente se puede dar cuenta de ellos por entrevistas, ¿no? Pero desde los cualitativos se puede dar cuenta de ellos desde los nombres de los que participaron, ¿no? Como bibliografía alterna. En ese sentido, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? ¿Cuáles son mis necesidades de aprendizaje? Y cuál es la formulación intencionada de herramientas que estoy haciendo para obtener ese aprendizaje. Y eso tiene que ver también con los objetivos. Ya les decía que no podemos... Bueno, miren, a ver. Todos aprendemos con el otro o con la otra. Es que yo aprendo en internet mediante YouTube. Sí, pero aprendemos con el otro y con la otra, ¿no? Y entonces aprendemos desde lo que el otro aprendió o como el otro aprendió, ¿no? ¿Por qué la diferencia de una educación no formal autodidacta y una educación formal, ¿no? Que también puede ser autodidacta. Bueno, que en la educación formal ya existe un currículum, ya existe un plan y programas que obviamente o seguramente fue formulado o fue estudiado por personas que se dedican a precisamente al currículum, ¿no? Al estudio del currículum. Y de acuerdo a los conocimientos que existen en ese espacio educativo con respecto al currículum, cada uno de esos conocimientos fue de menor nivel, subiendo su complejidad hasta llegar a un nivel mayor o a un nivel máximo. Cuando nosotros estudiamos de manera autodidacta, es posible que esos contenidos los lo podamos tomar todos, ¿no? Sin embargo, es posible que aprendamos una cosa de menor nivel y después aprendamos otra cosa de nivel medio de complejidad, ¿no? Y de repente bajamos a otra vez al nivel y dices, bueno, es que si yo hubiera aprendido esto primero, lo que aprendí ya me hubiera costado menos porque estas son las bases de lo que ya aprendí, ¿no? Es decir, no sé si me explico ahí.
Por eso esta detección de necesidades. ¿Qué necesitamos aprender? El niño para que aprenda o la niña para que aprenda necesita ciertas cosas. Es decir, dentro de la familia, el niño aprende a caminar, aprende a balbucear, aprende a ir al baño, aprende a ser independiente, aprende a hablar, ¿no? A pedir las cosas, o cuando menos a señalar. Y en ese sentido, si ya tiene esas habilidades, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cómo detectamos cuáles son sus necesidades de estos niños o de estas niñas? Pues por eso el currículo, parte de las necesidades es que empiecen a ver las primeras letras. ¿Por medio de qué? Formulando estrategias o formulando herramientas intencionadas. Por medio de canciones, ¿no es cierto? Por medio de dibujos, por medio de un conocimiento conductual, es decir, de repetir, ¿no? Por medio de una persona que les venga a enseñar canciones infantiles con su guitarrita, por medio del juego. No empiezan, el profesor, al menos el de preescolar, no empieza parándose al frente del pizarrón, o al menos ya no ahora en ese sentido, y les empieza a poner A, B, C, D, y repitan A, B, C, D, ¿no? Sino empiezan desde otros sentidos, ¿no? Tenemos un tren y ese tren tiene un vagón, tiene 2 vagones, tiene 3 vagones, tiene 4 vagones. Es decir, van en forma progresiva. No sé si me voy explicando hasta acá. ¿Sí? ¿O no? Sí, para mí sí. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Y las demás compañeras? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿qué va pasando ahí? Nosotros tenemos precisamente esta detección de necesidades. Justo lo decía su compañera Gise en la lectura anterior. Necesitamos detectar las necesidades de aprendizaje, ¿no? Y esa detección de necesidades de aprendizaje me va a permitir a mí, el que está formulando el programa, bueno, buscar herramientas que me permitan intencionar entonces esas necesidades de aprendizaje, ¿no? Y este diseño debe de tener, a la hora de aplicar, una estrategia didáctica, y esa estrategia didáctica necesita ser fluida, ¿no? Es decir, necesitamos compartir la idea, pero de manera fluida. Pero además no solamente eso. Cuando digo fluida, digo que el otro o la otra me pueda comprender, o yo pueda intentar explicar de la mejor manera para que el otro alcance ese conocimiento. Pero además no la tengo rígida, esa idea, sino que es flexible, ¿no? Es flexible en este sentido de que la podemos adecuar, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando les pregunté a ustedes cuál es su o cómo formularían el objetivo de su aprendizaje, Abby tiene una idea de cómo hacer ese objetivo. Gise tiene otra, y todas tenemos una idea diferente. En ese sentido tenemos varias ideas. Yo no puedo decirles, no, es que los objetivos deben de ser así. A mí me los dicen así, es que yo quiero analizar mi bla, bla, bla. No, es que yo quiero, a ver, déjenme ver cuál es el otro verbo. Yo quiero formular, ¿no? O formular, no sé qué, calcular, no sé qué, categorizar, no sé qué, ¿no? Es decir, sí, de manera formal hay que ponerlo así, pero desde la flexibilidad de ideas, ¿no? Desde la flexibilidad de ideas, nosotros tenemos ese pensamiento o esa forma de ver
de distintas maneras, válgase la redundancia, ¿no? Y todas estas ideas, estos pensamientos son originales. Sí, originales desde el punto de vista de que esta idea, este pensamiento, no fue porque me llegó del cielo, sino porque ya hice una concatenación, ya hice una deducción o ya hice una inducción con respecto a los pensamientos de otros y otras, ¿no? Y esa conjunción yo la aplico y entonces es mi idea y es original, ¿no? Es decir, de lo que va a hablar su compañera Gise en su tesis, seguramente ya hay otras tesis. Entonces, no es original. ¿O sí? Claro que es original. ¿Por qué es original? Porque no está escribiendo tal cual lo que en otras tesis o en otros pensamientos o otros pensadores dicen, sino que de esos pensamientos ella está tomando y entonces está haciendo un nuevo conocimiento. Así se realiza todo el conocimiento, ¿no? Es decir, tiene una capacidad de redefinición, ¿no? Tiene esta sensibilidad para alcanzar esos nuevos conocimientos, hay una percepción, ¿no? Y además se evalúa, tiene la capacidad de evaluarse. En ese sentido, los objetivos, ¿no? En ese sentido, los objetivos de aprendizaje. Lo importante sería que nosotros mismos nos evaluáramos. Por ejemplo, hoy me tocó hacer examen con los muchachos del bachillerato, ¿no? Y les decía, muchachos, yo no estoy de acuerdo con los exámenes, es algo que se nos pide que hagamos dentro de la institución. Así que no se me pongan tensos y intenten hacer su examen de acuerdo a lo que saben. Pero es que no sé nada, pues entonces no pongas nada. No, pero sí necesito tener una buena calificación. ¿Y para qué quieres una buena calificación? Para ser alguien en la vida. ¿Y con una calificación vas a ser alguien en la vida? Pues no, pero voy a pasar de año. ¿Y para qué quieres pasar de año? Pues para que no me regañe mi mamá o mi papá. ¿Y por qué te van a regañar? Pues porque no saco una buena calificación y porque es tan importante para ti la calificación. Y bueno, en ese sentido, yo les decía, hagan su examen, no se engañen a ustedes mismos, pongan lo que ustedes saben, porque el examen no tiene ninguna validez. Es decir, el examen solamente vale para que nosotros como estudiantes nos demos cuenta en qué estamos fallando o qué es lo que no sé y entonces busque las estrategias para aprender eso que me falta, ¿no? Me pone en evidencia a mí mismo. No es para que pongamos este sí pasó, este no pasó, este es más burrito, este es más listo y entonces se divida, ¿no? Sino más bien es para dar cuenta de en dónde estoy. Díganme, ¿eso tendrá un objetivo? ¿Hay un objetivo en esa charla? ¿Creen que exista alguno que se haya hecho intencional o que salió así? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta experiencia? ¿O ustedes cómo lo aplicarían si estuvieran en ese mismo contexto? O en un contexto diferente, pero que tuvieran que hacer evaluaciones. ¿No? Compañera Joana, ¿usted nos quiere comentar algo? ¿Qué podría hacer en esa situación? Estaba comentando sobre la charla bueno, que tuvo con el alumno del bachiller Ajá, con los alumnos en general. y preguntó que cuál era el objetivo, que si tenía un objetivo ese. Ajá, sí. Entonces, pues, para mí el objetivo de la charla que usted tuvo con su alumno fue
recalcarle la importancia de que la calificación no determinará su futuro, ni tampoco qué tipo de persona será, sino más bien Ok, que es como un requisito que se tiene que implementar ok, para poder trabajar y lograr mejores aprendizajes, pero de gran importancia, no es lo que más importa. ok, ok. Muchas gracias, compañera Joana. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, parte del objetivo es demostrar desde el bachillerato que una calificación no va a asegurar mi futuro, ¿no? Sino que lo que es importante es el conocimiento que ellos tengan y que no se estresen tanto precisamente por un examen que les han impuesto desde hace mucho tiempo, que si no lo pasan se van a quedar en el mismo espacio donde están, ¿no? Cuando el objetivo principal de la educación no es precisamente pasar exámenes, ¿no? Sino más bien aprender el contenido. Y en ese sentido es parte del objetivo. Y esa herramienta, podemos llamarla examen, es una herramienta intencionada, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para dar cuenta dónde es que ellos están fallando. Están fallando con respecto a su aprendizaje, ¿no? Con respecto a su aprendizaje. Es decir, la intención, allá hay una intencionalidad. La intención es que ellos en algún momento dejen de estarse preocupando por un examen y se preocupen más por el aprendizaje, ¿no? Esa es parte de la intención. Digamos que es una pequeña intervención que se intenta realizar desde estos espacios para que eventualmente ellos dejen de pensar en la calificación como su boleto a algo nuevo, sino más bien el conocimiento, ¿no? Bien, y en ese sentido se ve quién es el participante, cuáles son los contenidos que se quieren aprender, etcétera. Bueno, no sé si me estoy explicando con respecto a esto, si queda, miren, esto que les digo también es teórico, yo lo estoy aplicando de manera práctica, pero estoy en el contexto educativo, pero no sé si más o menos queda claro o me explico, no sé si me he explicado con respecto a esta formulación de objetivos, que no es nada sencillo, ¿no? Sí tiene su complejidad, pero que no es que no se puedan realizar y que los podemos hacer desde nuestra práctica docente. No sé si me he explicado hasta ahí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, ok. Bueno, entonces, creo que ya no tendríamos problemas con respecto a los objetivos que estamos trabajando en nuestra tesis. De hecho, es una tareita, pero me la entrega quien quiera, con respecto a sus objetivos, pues eso, de aprendizaje, ¿no? Y bien, intenten hacerla ya en la práctica, intenten hacerla en la práctica, escribirla, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que hemos hablado y en este caso serían dos objetivos, ¿no? Desde, bueno, en realidad serían tres con respecto a los objetivos instruccionales. El objetivo general, el objetivo terminal y el objetivo específico, ¿no? Estos tres objetivos. Hay más objetivos. Recuerden que hay otros objetivos. ¿Cómo son los objetivos? ¿Cómo son los objetivos de acuerdo a estos niveles? Como es el objetivo del dominio cognitivo, del afectivo, del psicomotor, que aunque no lo creamos, todo eso va incluido en los objetivos, ¿no? Todo eso va incluido en los objetivos. Es decir, eso es lo que debemos de ver con respecto
a lo que estamos haciendo en nuestras clases. Por ejemplo, ¿cuál es parte de estos niveles de los objetivos con respecto a lo que les digo a los muchachos en clases? ¿Cuál es el dominio cognitivo? Bueno, el dominio cognitivo con respecto a esto que les comparto a los muchachos en clase es precisamente que ellos se deben de preocupar más por el aprendizaje que por la calificación. ¿Cuál es el dominio afectivo? Bueno, en este sentido, el dominio afectivo es que en su momento los muchachos se van a sentir bien porque no se van a sentir presionados por un conocimiento que se tengan que memorizar, en realidad un aprendizaje, bueno, información que se tengan que memorizar y después de los 5 minutos ya no saben nada, ¿no? Y entonces no va a haber problema porque ellos en ese dominio afectivo voy a llegar y les voy a decir, hoy hay evaluación. Venga la evaluación. No tengo problema. Pregúnteme lo que quiera. Es más, me decía un muchachito de quinto cuatrimestre. Porque precisamente en ese afán de demostrar que lo importante es el conocimiento, llegaban con su examen y les decía, a ver, mira, aquí tienes una respuesta bien. Dime qué es esto. No, pues ya está ahí, profe. Bueno, coméntamela. No, pues es que no me acuerdo. Entonces estás mal. No, sí me acuerdo. A ver, eso es... es una red LAN, ¿verdad? Sí. Y me empieza a explicar, ¿no? Es decir, quizás la herramienta no es del todo cordial, pero intento dar cuenta de que el joven sí sabe, ¿no? Es decir, de que el joven tiene la capacidad de aprendizaje porque algo se le quedó en la clase, ¿no? No solamente copió, sino que algo se le quedó. En ese sentido, el dominio afectivo. ¿Y qué pasa con el dominio psicomotor? Se supone que es este que me permite motricidad. Pero la motricidad no solamente es en las manos, no solamente es en los pies, sino también es en este sentido psicológico. Es decir, cuando yo hago más conexiones dentro de mi cerebro, voy a tener una mejor motricidad cerebral. Y entonces voy a tener un dominio más psicomotor, ¿no es cierto? Es decir, voy a poder hacer uniones, voy a poder hacer deducciones o voy a poder hacer inducciones con respecto a ciertos temas que yo esté trabajando y los voy a combinar y voy a decir, por eso se da esto. Hay una unión, hay un dominio motriz, hay un dominio psicomotor, ¿no? Es decir, se pueden hacer conexiones más fácilmente, ¿no? Y en ese sentido, darnos cuenta de que estos pequeños objetivos me llevan a mi objetivo principal, que es mi objetivo general, en este caso, alcanzar un conocimiento significativo, ¿no? Alcanzar un conocimiento significativo dentro de los temas que vienen en el plan y programas propuestos por la SEP, ¿no? En realidad, lo que importa es precisamente ese dominio de estos jóvenes. Los niños de tercero me decían, y ya con esto voy terminando, a excepción de que alguna de ustedes me quiera comentar algo. Me decían, profe, es que usted no conoce el libro del profesor, ¿no? Y yo me reía. Yo me reía y decía, sí, tienen razón. Es que es cierto que es tonto que en la secundaria haya un libro para el alumno donde no tiene las respuestas y haya un libro del profesor donde sí tenga las respuestas, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve eso? Entonces estoy reproduciendo, no estoy teniendo un objetivo cognitivo, es decir, no tengo un objetivo con respecto al aprendizaje, porque yo les pongo el examen y ese examen ni siquiera lo hice yo, ya viene propuesto en el libro del profesor, ¿no? Es decir, lo importante no es memorizar, sino saber algo.
Y entonces ellos de alguna manera se reían y entendían precisamente esto, que no todo es como ellos lo han vivido desde la secundaria, ¿no? Donde existen pues un libro para el profesor, un libro para el alumno, ¿no? Y el que contesta al alumno es pues el libro del alumno, pero uno que otro listillo va y se agarra el libro del profesor y nada más copia. Y no hay un conocimiento significativo, no hay un dominio cognitivo, no hay un dominio afectivo y mucho menos un dominio psicomotor, ¿no? Es decir, se cumple parte de la taxonomía de Bloom, ¿no? En este sentido, que sí hay una información, pero en realidad no hay comprensión y tampoco hay aplicación, mucho menos análisis con la aplicación. No se sintetiza esa aplicación, esa información como nuevo conocimiento y esa evaluación nunca llega a ser porque en realidad no existe una evaluación, ¿no? Es decir, nos quedamos en el primer nivel, en este sentido cognoscitivo, en el nivel de información. Y lo importante es que esa información la introduzcamos, haya una comprensión y entonces intentemos aplicarlo. Ya lo decía la compañera Gise. Sería importante que lo pusiéramos en la práctica. Bueno, todo esto que hemos hablado, aunque pusimos contextos reales, sigue siendo teoría, ¿no? Aunque lo hemos intentado poner en un aspecto práctico, sigue siendo teoría. ¿A quién le toca ponerlo en la práctica? Pues a mí como docente, ¿no? Yo, ¿dónde lo voy a poner en la práctica? Pues en mi cotidianidad educativa. Pero es que no soy profesor todavía. Ah, bueno, pues entonces yo tengo la información, tengo la teoría. Ah, ok, la trato de comprender. Ah, muy bien, ya estoy comprendiendo qué cosa es, cuál es esto de los objetivos. Bueno, a ver, voy a intentar hacer mis objetivos. Vamos a aplicarlo, ¿no? Ah, me pongo a escribir. Ok, una vez que ya lo escribí, que ya tengo la información, que ya intenté comprenderlo, que ya lo apliqué, taxonomía de Bloom en el sentido cognoscitivo, ¿vale? Ahora no lo dejo así, ahora voy, regreso y analizo eso que escribí, ¿no? Analizo, vuelvo a ver la información, vuelvo a intentar comprender, reviso la aplicación y entonces ya hice mi análisis. Estoy en el cuarto nivel. Y después de ahí, de ese análisis, yo hago mi síntesis. Es decir, creo que a mí sí me funcionó, no me funcionó, yo creo que esto debería de ser, no debería de ser. Y finalmente me evalúo. Y entonces estoy en el máximo nivel de la categoría de Bloom, ¿no? Desde el punto de vista de Bloom, lo podemos ver desde otros puntos de vista, ¿no? Es decir, yo podría hacer mi propia categoría, ¿no? Y en ese sentido yo me puedo autoevaluar de una manera crítica, ¿no? Con un pensamiento, pues digámoslo de alguna manera, complejo, ¿no? En ese sentido de el dominio cognoscitivo. Pasa lo mismo con el dominio afectivo. Es decir, yo recibo la información, yo respondo a esa información, la valoro, la organizo, ¿no? Y después la caracterizo, es decir, la incluyo en mi ser. Y entonces ya no tengo problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese conocimiento yo ya lo tengo englobado. A ver, el ejemplo sería así. Ya sé que les dije que iba yo a terminar, pero el ejemplo sería así y es el ejemplo que también me pasó hoy en los exámenes. Yo les decía a los muchachos, a ver muchachos, ¿de qué les sirve un 10? ¿Para qué quieren un 10? Imagínate que... gracias. Imagínate que yo te pongo
10. Pero te digo, tienes 10. Pero mañana me traes a tu mamá o pasado me traes a tu mamá porque vas a hacer una evaluación oral y vas a demostrar que ese 10 que sacaste es el conocimiento que tienes. Pero resulta que viene mamá y te pregunto el mismo cuestionamiento y no sabes contestar porque no tienes el conocimiento, porque lo que te importó fue precisamente una calificación. Ahora imagínate que me caes mal, como esos profesores que a uno le cae uno mal y ahí están, muele. Bueno, ya dijeron, como la profesora tal, con el compañero tal y que no sé qué, y bueno, ¿no? Se salió la conversación de contexto un momento. Les decía, bueno, pero imagínate, ¿no? Y entonces, yo te saco poca calificación. Y tú dices, bueno, ya estoy harto de este profesor, ¿no? O de esta profesora. Voy a traer a mi mamá, a mi papá y le voy a decir, a ver, profesor, yo vengo a hacer el examen porque, mire, mi papá ya me llamó la atención y esta calificación no es la que él quiere porque a él sí le interesa la calificación. A mí me interesa el conocimiento, pero yo vengo a demostrar que realmente sé. Y entonces yo te hago las preguntas y tú me contestas todo. ¿Quién es el que va a quedar en vergüenza? Y todos los muchachos dicen, no, pues el profesor, ¿no? ¿Qué significa? Que hay un dominio, además de cognitivo, hay un dominio afectivo hacia mí mismo. Es decir, yo tengo la seguridad de que tengo el conocimiento y que en ese sentido lo puedo validar, ¿no? Ante quien sea. ¿Qué de las dos opciones es mejor? ¿No? Y bueno, ese sería, digamos, otro ejemplo desde la aplicación, o al menos desde lo que yo he aplicado en estos aspectos, ¿no? Que finalmente el objetivo principal de estas conversaciones son precisamente que ellos vayan dejando la idea del examen como dominador, ¿no? O como dominante, que eso es lo más importante, por el del conocimiento, ¿no? Y bueno, en ese sentido. No sé si me explico hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran, pues eso, comentar? ¿No? Creo que no, profe. De mi parte no. Ok, muchas gracias. Bueno, hay más cosas. Sí sería importante que hagan el ejercicio de los objetivos, que pongan todo esto que viene en las diapositivas, ¿no? Como les digo, sí lleva una complejidad, pero sí es importante que nosotros pudiéramos trabajarlas. Y para que entonces sí pudiéramos aplicarlo bien en la práctica, porque ahora intentamos dar ejemplos de la vida real, pero en realidad sigue siendo teoría. ¿Sale? Bueno, ¿les parece si le dejamos aquí? Y nos veríamos en la siguiente clase. Miren, la siguiente clase es... déjenme ver. Bueno, podríamos trabajar la lectura de esta semana que nos falta. Déjenme ver, la tengo por aquí, que es los objetivos, no es allá, no, sí, los objetivos instruccionales y el diseño instruccional. Creo que ya, esta en la que ya vimos. A ver, la 2025. Ok, creo que me equivoqué. Aquí era... Bueno, seriación de contenidos. Era la siguiente lectura que también ya la vimos de alguna manera.
Entonces les dejo mejor las lecturas que vienen, ¿sale? Se las envío, ya las tengo aquí, se las envío por el chat. Se las envío por el chat. Y bueno, a menos que tengan una pregunta, pues le dejaríamos aquí. No sé si tengan alguna preguntita o algo. No, creo que no. Ok. No, de mi parte no. Ok, muchas gracias. Ok, espero que me haya yo explicado con respecto a esto de los objetivos. Bueno, nos veríamos entonces en la siguiente clase y les envío las lecturas en breve, ¿sale? Igual sería para que las platiquemos, las conversemos, traten de participar todas para que pues no regresemos a los trabajos, a menos claro que quieran reforzar con los trabajos. Bien, pues me despido, que tengan una bonita tarde, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, un abrazo a todas y pues eso, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Nos Hasta luego, vemos, profe. Ale. Sí, hasta luego. Nos vemos, Itzel. Nos vemos, Joana.